Hola, ¿qué tal? Habíamos empezado a hablar de la pandemia y sus efectos. Habíamos recomendado entonces aquí en Consultándole a Gloria H, donde queremos tener de alguna manera un diálogo, un conversatorio abierto y una serie de recomendaciones para que tu vida sea diferente, para que podamos aprender, para que salgamos del automático que es tan delicado y podamos tener entonces una mejor calidad de vida. Salimos del automático para tener conciencia. Hemos hablado muchas veces que conciencia e inteligencia no son lo mismo, pero entonces al salir del automático hacemos como un clic y empiezo a darme cuenta de que la vida no puede pasar al lado como si fuera una película, de que yo empiezo a cambiar, de que yo empiezo a caer en cuenta. De pronto, esta pandemia, hay quienes dicen que fue mandada por la energía, los astros, lo que quieras, para que nosotros los seres humanos cayéramos en cuenta y miráramos la vida de otra manera. Hay algunos en los cuales les puede pasar como si tuvieran teflón, ¡guau!, rodó y no dejó ninguna huella. Pero de pronto a muchas otras personas pudo ayudarlas a mirar la vida de otra manera. Habíamos visto en la sección anterior cómo había cambiado la vida externamente con muchos factores que nos hicieron mirar de otra forma. Pero también, claro, no hemos hablado ni de los colegios, ni de los niños, eso lo vamos a hablar más adelante. Habíamos dicho en la primera parte qué cambió externamente, que yo pueda registrar con lápiz y papel y señalar lo positivo y lo negativo, lo que aprendí, lo que perdí, porque todo cambio tiene, tú sabes que la vida es como una moneda, tiene un lado y el otro lado. Entonces en un lado están las pérdidas y en el otro lado están las ganancias. Entonces igual aquí, ¿qué aprendí? ¿En qué crecí? ¿Qué cambió en mi vida? Y de pronto aceptar que no puedo devolver esto, que esto es necesario enfrentar y que más vale tener una disposición y una actitud positiva. La resistencia hace mucho más difícil cualquier proceso. Resistencia es resistirse. No acepto, como ponerle un freno a algo que se te vino encima. Si tú sueltas y dejas pasar, de pronto fluye. Pero intentar detener algo que ya se vino encima te genera doble trabajo. Resistir, me agoto y de pronto si bajo, acepto y fluye. La resistencia genera más desgaste interior. Entonces todo lo externo que pudimos mirar que había cambiado, que tengo que aceptar que se modificó, pero ahora internamente, ¿qué pasó con los seres humanos? La pandemia no puede haber pasado por nuestras vidas, por las vidas de la humanidad, sin dejar alguna huella de reflexión, de crecimiento, alguna huella donde tú dijeras, ¿y esto para qué fue? Ah, es que lo hicieron los chinos, los americanos, salió en tal parte. No. En términos espirituales siempre se dice que lo que sucede es perfecto, porque los seres humanos venimos a la vida a aprender, y lo que viví era lo que requería para crecer. Claro, si pasa en automático y no me doy cuenta, lo voy a repetir. Pero eso tuvo un sentido. O yo le puedo buscar el sentido. Yo no puedo dejar que algo tan impactante, tan importante, que nos modificó tanto la vida, pase por encima sin dejar una huella. ¿Qué nos dejó internamente la pandemia? La primera cosa, la sensación de incertidumbre. Yo creía que la vida estaba asegurada, organizada, iba por un camino, y lo que hizo la pandemia fue darnos una cachetada y decirnos a todos, no hay futuro, lo que tú planeaste ya no existe. Entonces la desazón interior de saber qué va a pasar con nuestras vidas nos llevó a una situación de mucha angustia. Por eso la ansiedad, la depresión, por eso las enfermedades se dispararon, posiblemente muy muy fuerte, pero a la vez también nos llevó a buscar otra clase de respuestas. La incertidumbre no es tan negativa. Siempre hemos dicho que la incertidumbre es como una moneda de dos caras. Por un lado está la incertidumbre, ¿qué va a pasar? No hay nada dicho, ni escrito, ni definido, pero por otro lado está la creatividad. O sea que constantemente estás obligado a crear soluciones. Fíjate, la incertidumbre con dos maneras, como las dos caras de una moneda. Y ahí estás tú mirando qué pasó con la vida, porque esto nunca nos lo enseñaron. No, nunca nos lo enseñaron, y ojalá que podamos nosotros entender que la educación tiene que cambiar, porque nuestros hijos, nuestras hijas, las nuevas generaciones tienen que aprender a mirar la vida de otra manera.
La pandemia entonces internamente me generó miedo, incertidumbre, desazón. Se me perdieron los planos. Ya no tengo planos para la vida, la tengo que construir constantemente. ¿Y qué aprendí? De cada momento difícil, de cada situación traumática, del desempleo, de la acomodación en la casa donde el espacio era reducido, de cada situación que tuve que aprender. Posiblemente hoy seas una persona mucho más tolerante, mucho más respetuosa de la diferencia. No seas compulsiva a exigir que el mundo es a tu manera. Y esos son cambios interiores que se dieron fruto de la pandemia. Entonces sí, que posiblemente tengo ansiedad. Acuérdate que la ansiedad tiene que ver con el futuro, la depresión con el pasado, pero solo tenemos el presente. Entonces lo interno, hacer esas reflexiones que tuve que aprender, que tuve que soltar, que tuve que evitar controlar, saber que soy dueña de mi vida y soy responsable de mis actos. Y ese proceso de conciencia, de reflexión, posiblemente estás meditando más, posiblemente estás teniendo unos análisis interesantes sobre tu propia vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro, y como la muerte llegó mucho más cercana, cotidiana y habitual, también nos llevó a pensar sobre la muerte. No, eso era lejano, la muerte estaba lejana, pero resulta que está muy cerca y puede estar al lado tuyo. Entonces, todos esos procesos interiores de reflexión son aquello que me ha hecho madurar, mirar la vida de otra forma. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Es lo realmente importante una festividad o saber que cuento con el afecto de las personas que me quieren, independiente de que nos tengamos que reunir los 31, el Día de la Madre, el día del cumpleaños? No, pero cuento contigo y siento tu energía. Y eso es abrirle camino, ese es abrirle campo al mundo interior. Y es en el mundo interior donde está tu gran fortaleza. Esta pandemia nos metió en el mundo interior, nos hizo reflexionar, nos hizo admirar lo que tenemos, valorar lo que tenemos. Muchas cosas se perdieron, pero en la medida en que iba posiblemente perdiendo cosas, también podía valorar lo que me quedaba. La pandemia nos obligó a tener resonancia interior. Es como si tuviéramos un cuarto de San Alejo, un desván interior, donde de pronto yo nunca registraba situaciones. Ahora, posiblemente en el momento de dormirme o con lápiz y papel que les recomendé, ¿qué reflexiones puedes hacer sobre tu crecimiento interior gracias a la pandemia? Fíjate, increíble. La pandemia puede ser un elemento que cambió la humanidad. No cambiamos todos. Muchas personas asumieron vidas distintas, conciencias diferentes. No cambiamos todos en bloque porque no somos bloque y tenemos distintos niveles de conciencia. Pero afuera y adentro, la vida no es la misma. Ni busques la normalidad anterior. Entiende que eso nos sirvió, nos tiene que servir para ser mejor humanidad. Para que los valores de generosidad, solidaridad, no competencia, colaboración, convivencia estén cada vez más a flor de piel, que los tengamos que practicar más. Todo el mundo no lo va a hacer, ¿no? Y los intolerantes, los insolidarios, los competitivos serán los maestros que te enseñarán qué tanto tu proceso interior fue efectivo, qué tanto creciste, qué tanta resonancia interior tuviste para aprender a mirar la vida de otra manera. Son cambios externos y son cambios internos. Tu reflexión interior, tu proceso de conciencia, ¿qué tengo que aprender? Nadie me hace daño, el mundo no me hace daño. Yo estoy aquí para aprender, para crecer y para valorar realmente cuál es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida no es acumular cosas materiales, ni es tampoco tener mundos de apariencia, sino el sentido de la vida es entender qué hago aquí por mí y por los demás y cómo salgo de un automático que me termina haciendo mucho daño para despertar conciencia. Entonces, internamente, ¿cuál es tu proceso? Saliste del automático, tienes unas reflexiones maravillosas, aprendiste que nadie te hace daño, valoraste la vida porque mucha gente a tu alrededor pudo morirse, sabes que tienes que tener una apertura hacia la muerte porque la muerte nos va a llegar a todos. Posiblemente la humanidad nunca había tenido tan cerca, tan cotidiana la muerte en la vida y en las familias de todos. Ya no es la familia de los otros, ya no son los muertos externos, cada vez más en el barrio,
los amigos, los conocidos se iban muriendo. Tanto por aprender. Te recomiendo que saques lápiz y papel. Es valiosísimo de pronto hacer una pequeña agenda o bitácora de lo que me quedó de esta pandemia. ¿Qué tal que en 5 años, en 10 años, en 2 años tengamos otra pandemia y tú puedas ir a tu propio libro de pandemia, de tus experiencias, de tus aprendizajes, de tus dolores y recordar que sí se puede salir adelante, que nos cuesta porque nos quiebran el libreto que teníamos para la vida, pero eso no significa que sea el fin del mundo. Aquí estamos, sobreviviendo los que sobrevivimos y vamos a seguir sobreviviendo, pero ojalá sí con una mentalidad diferente. El mundo no puede volver a la vieja normalidad, porque la vieja normalidad nos estaba diciendo a gritos que como íbamos como humanidad no podíamos continuar. Este proceso de conciencia, este despertar, este saber que hay otros, que la pobreza es extrema, que la inequidad es muy profunda, nos tiene que llevar a ser seres diferentes y a mirar alrededor y mirar para adentro y ayudar a construir un mundo diferente. Es el efecto de la pandemia. Y si eso se consigue, déjenme decirles que valió la pena.